Hola, muy buenos días. Ya son las 11 en punto, así que comenzamos y bienvenidos. ¿Qué sistema de backup es el ideal para mi empresa? Hoy en día, pues la verdad es que es indiscutible que los datos y los activos digitales son clave para el funcionamiento normal de cualquier empresa. Por este motivo, un fallo interno o ya sea también un ataque que afecte a la integridad, un ataque externo o disponibilidad, pues puede ser catastrófico para el negocio, ¿no? ¿Y qué pasa si si las medidas preventivas fallan? Pues bueno, la última línea de defensa será nuestro sistema de backup, lo más probable, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de ese backup ideal que nos permite dormir tranquilos por las noches. Claro está que esa solución ideal dependerá también de nuestras necesidades reales y del presupuesto de la empresa. Por ello, hoy vamos a presentaros tres soluciones útiles para distintos escenarios. Para tratar este asunto, hemos conseguido que hoy nos acompañe nuestro compañero Juanjo Muñoz, que a pesar de que siempre está bastante ajetreado, ha conseguido abrir un hueco en su agenda de hoy, pues bueno, para acompañarnos y explicarnos todo esto, ¿no? Pero antes, bueno, vamos a empezar con una historia terrorífica, ¿no? Imaginad que un día pues llegáis a la oficina y tenéis una avalancha de correos porque los compañeros de recursos humanos pues no pueden acceder a sus datos, no pueden acceder a una aplicación, ¿no? Hablas con la dirección y está de los nervios porque se tienen que pagar las nóminas y no se puede avanzar porque no tienen acceso al sistema. Investigas un poco y el olor a barbacoa te da una pista, ¿no? Ha sido un pequeño fuego que además ha afectado al último backup porque estaba en local, se lo dices al CIO y te pones a buscar como si no hubiera un mañana otra copia de seguridad. Por fin encuentras una copia antigua e informas al CEO, que ya estaba en el ajo porque alguien se lo ha dicho, y le dices que en unas cuantas horas estará todo listo. Tú con toda tu buena intención, pero ya por el mero hecho de haber dicho unas cuantas horas, ya te empiezan a mirar mal y de reojo, ¿no? Te pones a trabajar y tras un rato, tachán, descubres que el backup está corrupto. Antes de informar, ves que se aproxima una muchedumbre enfurecida de gente, y si os podéis fijar, esa gente tiene corbata y no tiene corbata, es toda la empresa, ¿no? Pero de repente te despiertas y bueno, esto ya es un clásico, ¿no? Era solo un sueño. ¿Por qué era solo un sueño? Porque hace ya meses que tenías pues, preparada una estrategia que contemplaba los escenarios de desastre más habituales. Borrado y sobreescritura accidental, virus y malware, accidentes, robo o pérdida de equipos, esas actualizaciones maravillosas que dejan robustos sistemas totalmente inconsistentes, o mi preferido, invasión extraterrestre y apocalipsis zombie, ¿no? Son escenarios que yo creo que tendríamos que tener ya en cuenta. Bueno, este último, como podéis ver, es una broma, ¿no? Los otros cinco anteriores son los más habituales y para los que siempre, de una forma u otra, en un análisis de riesgo nos puede salir referente a los sistemas y a los activos digitales. Además, tampoco estamos preparados de cualquier forma, porque el negocio de hoy es mucho más exigente y cada año más. ¿Qué implica el estar preparado? Pues una recuperación instantánea, disponer de copias off-site, tener un plan de disaster recovery y, por supuesto, unas pruebas de recuperación para asegurarnos que todo el trabajo de todas las copias de seguridad que hemos hecho no están corruptas y el día que las necesitemos estarán disponibles. Bueno, yo he empezado con una breve introducción y no me voy a extender mucho más, pero por supuesto también me tengo que presentar. Mi nombre es Ramón García y soy el director de desarrollo de negocio en Exevi. Por supuesto, también voy a presentar Exevi porque imagino que algunos de los que habéis conectado a lo mejor no nos conocéis en profundidad. Y como siempre, pues hago uso de la metáfora del Sherpa digital, que creo que explica muy bien cómo trabajamos y cuál es nuestro propósito. Y es que en Exevi vemos la transformación digital pues, como un camino que hay que recorrer o, mejor dicho, una montaña que queremos escalar. La mayoría de departamentos y de empresas, pues por un lado, solamente implantan unos pocos proyectos tecnológicos al año y probablemente solamente cambien de estrategia cada 3 o 4 años. Nosotros lo hacemos todos los días, obviamente no lo hacemos para nosotros, que sería una locura, lo hacemos para nuestros clientes. Por eso nos vemos como ese compañero de viaje ideal que os puede ayudar a recorrer el camino de la transformación, pudiendo evitar de una forma más fácil todos los peligros del propio camino del ascenso. Pues sabemos si hay viento racheado, si hay un riesgo de aludes, pues porque hemos subido esa montaña y la hemos bajado varias veces acompañando a cientos de empresas. Por supuesto, aquí tenéis también algunas de las referencias de entre las más de 300 empresas que ya han confiado sus proyectos a Exevi en los últimos 10 años
Dicho esto, yo no me extiendo más y le vamos a pasar el testigo a Juan José Muñoz, que es Project Manager de Exevi, y bueno, nos va a ir contando pues todo lo que el contenido que hemos preparado para hoy sobre Altaro, Nakivo, BIM y una comparativa entre ambos. Así que, Juanjo, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días. Voy a empezar pues con la primera presentación, que es sobre Altaro Backup. Altaro Backup es una solución que es básicamente para Hyper-V y vSphere de VMware. Entre las cosas más sobresalientes es que se licencia por hipervisor, no se licencia por sockets o por cores. Soporta deduplicación y compresión de los backups. Tiene un esquema de retención que soporta lo que se viene denominando GFS, que es una política de retención en la que especificamos de qué semanas queremos guardar una copia, de qué meses y de qué año y cuántas copias por año, que sería pues el esquema hijos, que son semanas, padre meses y abuelos serían los años. También permite hacer una recuperación de desastres, pero en el sentido de mantener réplicas externas de nuestras copias de backup y hacer también copia a almacenamiento blob en Azure. No es que él de por sí soporte en la actualidad pues todo lo que es restauración de las máquinas directamente en otras plataformas o de en alguna manera orquestar o automatizar esa recuperación. Entre las últimas características que añadieron pues allá por mayo-junio, pues estaba la protección CDP, que es Continuous Data Protection, que consiste pues en vez de hacer una planificación de un backup un esquema más tipo diario, una fecha concreta, pues simplemente definir el periodo de tiempo de pérdida de datos que quiero definir. Entonces, pues se le puede definir que haga un backup cada 15 minutos o incluso cada 5 minutos y de esta manera, pues tener pues una pérdida mínima de datos. También soporta la verificación y pruebas de restauración, de tal manera que se pueden probar a restaurar, planificar o programar de forma instantánea la replicación de los backups o también planificar de forma periódica la restauración de la máquina, la asociación inventariado en el hipervisor que tengamos y la prueba de arranque. Altaro se instala sobre Windows. No tiene opciones para instalarla sobre Linux o una appliance de backup. La restauración está más limitada, puesto que es a nivel de máquina virtual, de ficheros y carpetas para entorno Windows y también los discos duros virtuales. Esta sería la consola de Altaro, en la que las acciones se realizan seleccionando en la izquierda qué tipo de cosa queremos definir, o sea, la infraestructura en los hosts, los repositorios de backup, los distintos tipos de planificación que tenemos, las características de la protección continua, las políticas de retención, etcétera. Para programar los backups es muy rápido porque si hemos definido los repositorios donde se guardan los backups, los hosts de los que se van a seleccionar las máquinas y las planificaciones, lo que hacemos es directamente ir a las localizaciones de backup o a la planificación y arrastramos las máquinas sobre el icono del repositorio y de la planificación que tenemos. Y con eso automáticamente ya tenemos configurado el backup. Si queremos cambiar la planificación, pues es arrastrar la máquina a otra planificación y ya lo tendríamos hecho. Hay una columna que aquí aparece vacía como opcional, pero sería definir las localizaciones remotas, de manera que arrastrando una máquina en esas localizaciones, pues aparte de hacer la copia local, se replicaría el backup a la ubicación remota. Y aquí, igualmente, la planificación, solo tenemos la planificación de lo que es la copia de seguridad, pero podríamos tener también una planificación adicional. Si en la consola de gestión fuéramos a la parte de las máquinas virtuales, pues aquí podríamos ver el estado de las copias que se han realizado para el inventario de máquinas o filtrarlos según la infraestructura y realizar una copia puntual.
o ver por qué ha fallado una copia. Y si no, también podríamos ir a la parte de la copia off-site y igualmente elegir la máquina virtual y en ese momento realizar una copia virtual. Todas las acciones están accesibles de forma muy rápida en el menú de la izquierda. En alguna de las opciones de Altaro tenemos incluida de forma gratuita, entre comillas, entendiendo por gratuita, que no hay que proporcionar ni instalar una consola. El servicio lo da Altaro. Entonces, nuestras consolas estarían asociadas a este servicio, que es lo que indica este aviso que tenemos aquí, y en la consola de la nube, que es multitenant, tendríamos nuestra cuenta y podríamos ver todo el estado, incluso planificar el backup sin estar conectado a la oficina por VPN o publicar nuestro sistema de backup hacia Internet. Entre esas últimas opciones que os dije, pues esta sería la de que se han sacado, sería esta, como la de el backup o réplica continua, donde elegimos pues la frecuencia máxima y si queremos pues que la aplicación sea consistente a nivel de usar la integración VSS con el sistema operativo de Microsoft. En la nueva versión que se ha liberado ahora, también ya se incluye la replicación. Hasta ahora lo que se podía hacer a un sitio remoto era la réplica del backup, pero ahora ya se puede también replicar máquinas en entorno Hyper-V. Y pronto, de aquí a unos meses, también estará soportado para VMware. Esta es una novedad que yo veo muy interesante. También se ha anunciado el servicio de copia de backup para Office 365. De momento, solo la parte de Exchange Server y gestionado a través de esta consola cloud. Lo interesante es que el precio es fijado de licencia por buzón. Incluye todo el almacenamiento y retención ilimitada. Bueno, ahora vamos a ver las características así por encima de Nakivo. Nakivo también soporta Hyper-V y vSphere, pero nos agrega una opción muy interesante y es que se puede desplegar sobre Amazon y en Amazon gestionar e inventariar nuestras instancias y hacer copias de seguridad de las mismas en la propia infraestructura de Amazon o replicarla después a otro repositorio que tengamos en nuestra propia organización o en la propia en otra zona de Amazon o en Azure. Nakivo no se licencia ya por hipervisor, se licencia por socket, o sea, por zócalo de CPU. También incluye de duplicación y compresión, optimización WAN y en recuperación de desastres permite replicación externa de las copias, pero también permite la replicación de las máquinas virtuales. Incluye también la verificación y pruebas de restauración. Una cosa muy interesante que ahora veremos es la instalación que permite tanto la instalación como un appliance virtual sobre VMware o también la instalación del software de Nakivo sobre Windows o Linux y sobre todo la opción de instalarlo sobre un NAS. Hay ciertos modelos de NAS, como vamos a ver, que permiten la instalación de Nakivo y entonces pues se optimiza mucho la velocidad del backup y el almacenamiento porque no tiene que viajar por varios puntos intermedios. En cuanto a la restauración, con Nakivo ya tenemos más opciones. Nos permite igualmente restaurar máquinas virtuales, discos virtuales, ficheros y carpetas, pero también aporta la granularidad a nivel de objeto de SQL Server, de directorio activo y de Exchange Server. Es decir, podemos restaurar un objeto eliminado del directorio activo desde la consola de backup de Nakivo. En esta transparencia podemos ver pues, el ejemplo de todas las posibilidades de despliegue rápido y flexible. Aunque ellos dicen que se puede desplegar en menos de un minuto, bueno, vamos a dejarlo en que es muy rápido porque realmente parte del despliegue es pensar cómo lo vas a desplegar y dónde lo vas a desplegar. Después que desplegar una máquina virtual y configurarla, pues te lleve entre 1 y 15 minutos, es lo de menos. Entonces, aquí tenemos las opciones de VMware y Amazon con Virtual Appliance, los NAS, pues Asus TOR, Netgear, QNAP, Synology, o sea, son NAS de tipo Premium. En Windows, en Linux, y el espacio que ocupa para ejecutar, pues son
2 virtual CPUs o 2 CPUs y 4 GB de RAM. Realmente, por ejemplo, en una máquina virtual o en Amazon, pues esos son los requisitos. O sea, si se intenta hacer con menos CPU y menos memoria, no va a funcionar bien. Tienen que ser, como mínimo, 2 CPUs y 4 GB de RAM. Y lo mismo se aplicaría pues a estos NASes. No es el NAS más barato que encuentres de estos fabricantes. Tienen que ser los que tienen CPU Intel y que tengan cierta capacidad de memoria de proceso. Entonces, pues esto es lo que tendríamos. Tendríamos aquí pues nuestro NAS empresarial donde guardamos las copias de seguridad de todo nuestro entorno de virtualización y podríamos desde este NAS pues replicarlo a otro NAS con sus funcionalidades propias o a Amazon o Azure según lo soporte el NAS de cada fabricante. Este es el aspecto de la consola de gestión de Nakivo. La consola es vía web, con lo cual no hay que instalar nada en estaciones de trabajo. Tenemos una vista de lo que sería el inventario donde hemos dado de alta diversas infraestructuras, ya sea VMware, Hyper-V o de Amazon. Tenemos una vista ya de dashboard donde se ven los backups o las pruebas con sus resultados, las máquinas y estadísticas del tráfico, de la velocidad y el volumen de datos que se ha movido cada día y el log de resultados. Nakivo también es un poco al estilo de Altaro, pero de otra manera. Aquí, para definir un backup, lo que hacemos es crear el inventario, donde definimos dónde tenemos las máquinas virtuales, definir los transporters. Los transporters son los nodos funcionales que pueden hacer backup o mover datos. En este caso, pues sería el local de la propia instalación. Y, por último, los repositorios. En los repositorios, pues pueden ser pues, un repositorio CIFS de Windows o un NAS o por NFS o repositorios de, perdón, de Amazon. Y a continuación, pues ya iríamos a la parte del dashboard a definir un nuevo trabajo de backup donde incluiríamos las máquinas del inventario, les definiríamos la planificación y qué transporter usar y en qué repositorio almacenarlas. Este sería un ejemplo de restauración. Sobre un repositorio vemos qué máquinas tenemos almacenadas, elegimos una, elegimos un backup concreto y a continuación tendríamos estas opciones que aquí he agrandado y que nos permitirían pues, restaurar los ficheros individuales, objetos de SQL Server, directorio activo, Exchange o exportar el backup. ¿Veis esta opción? Pues sería arrancar la máquina virtual a partir de una emulación, digamos, de SAN del propio Nakivo para que arranque instantáneamente. Y eligiendo exportar, pues lo que podríamos hacer es exportar los discos de la máquina virtual a un formato específico, ya fuera para VMware o para Hyper-V. Bueno, con Vim es más complicado hablar de Vim. Vim lleva más tiempo en el mercado y aunque al principio se centraba exclusivamente en entorno VMware, pues poco a poco se ha convertido en una solución completa e integral de backup. Lo cubre todo. Inicialmente, pues lo que más nos interesa de cara a la comparativa es saber que soporta también Hyper-V y vSphere, pero también soporta hacer backup de un entorno híbrido porque tiene un agente para servidores y estaciones de trabajo, o este agente también nos permitiría hacer backup de máquinas que estuvieran en entornos hiperescalares como Azure, Amazon o los servicios de cloud de Google o de IBM. Vim se licencia por socket o ahora más recientemente también por máquina virtual. Para entorno no virtual se licencia por servidor o estación de trabajo con el agente de Vim. La instalación requiere Windows y requiere SQL Server. Si la instalación tiene cierta entidad, pues no nos va a valer con SQL Server Express. También pues, lleva su deduplicación y compresión, cosa que ya es generalizada en todas las soluciones. Lo mismo, también tiene optimización WAN y de cara a restauración es la más completa. O sea, nos va a permitir
máquinas virtuales, ficheros y carpetas, la granularidad a nivel de objeto, incluyendo además de los que incluya nativo, pues Oracle. Puede exportar también a otros formatos las copias de seguridad en forma de disco y también incluye la indexación y búsqueda de ficheros. O sea, podemos acelerar la búsqueda de ciertos ficheros para restaurarlos en caso de no estar muy seguro dónde están y para esto en parte es para lo que también usa o se apoya en el SQL Server. Bing incluye integración con cabinas de almacenamiento. Esto es en las versiones más completas, en la Enterprise Plus sobre todo. Nakivo tiene integración con ciertas cabinas, pero la que tiene realmente y va añadiendo soporte con casi todos los fabricantes es Bing. Admite también recuperación de desastres, replicando las copias a otros centros o a almacenamiento externo en la nube. Permite también replicar las máquinas y también hacer o integrar una copia externa en la nube con el propio soporte de Bing, que es Cloud Connect. También tenemos, por supuesto, la verificación y pruebas de restauración. Lleva integrado en el interfaz restauración en Azure. Permite, como hemos dicho, el backup híbrido virtual físico, recuperación de desastres en la nube. También lo que llaman los Virtual Labs para verificación avanzada y automática. Esto permitiría no solo probar de forma programada a levantar no una máquina, sino un conjunto de máquinas y lanzar una prueba sobre ellas para obtener los resultados, sino que también me permitiría levantar temporalmente un entorno de pruebas, pues por ejemplo, pues para probar un cambio en una aplicación o aplicar unos parches. Eso sería realmente el concepto de Virtual Lab. También permite recuperación de un backup sobre un servidor o un PC físico, de tal manera que no solo cubriríamos la recuperación de un PC del que se ha hecho backup con el agente BIM, sino que incluso pues, una máquina virtual que tenemos podemos restaurarla en un servidor físico pues, porque queramos cambiar de entorno de plataforma o hacer alguna prueba, algún tipo de prueba. Y funciona muy bien. El backup para Office 365 también hace ya unos meses que lo incorporan. En este caso, pues por un lado va el precio de licencia y por otro lado va el servicio de almacenamiento. Ya lo busquemos por nosotros mismos o lo contratemos con un proveedor de servicio como parte de un proyecto más completo o incluso con Cloud Connect. También Bing lo que incorpora es el backup para hiperconvergencia, es decir, para plataformas que dan más que virtualización y tienen todos los componentes integrados en un interfaz de usuario. En este caso, pues Nutanix, Cisco HyperFlex, incluso también la plataforma de HP de hiperconvergencia. La consola de gestión de BIM, pues es un programa instalable en el que tenemos pues todas las opciones a la vista. Podemos ver la infraestructura del backup, los trabajos de backup y replicación, las máquinas virtuales, el almacenamiento de infraestructura, la infraestructura de cintas, que es otra opción de BIM a valorar. Aquí tendríamos una visión de cómo se ve la infraestructura con distintos tipos, vSphere, Hyper-V y aquí todas las máquinas. Y en esta otra tendríamos la vista de los trabajos que han terminado, los trabajos que están en curso, trabajos que han terminado con warnings, etc. Interesante de BIM, como he dicho, es la restauración en Azure. Esto no es solo para la versión de pago, se podría hacer también para la versión gratuita y para los agentes de BIM instalados en máquinas, estaciones de trabajo o servidores. Ya sea desde el repositorio BIM local al que hacemos el backup o de forma más conveniente por razones de velocidad a una réplica de esta copia en Azure, con Cloud Gateway o sin él, podríamos restaurar desde la interfaz de BIM cualquier máquina de la que tengamos backup en Azure y levantarla.
podríamos hacer una recuperación más completa, no una máquina, sino todo un conjunto de máquinas y apoyarnos en un componente que BIM proporciona de manera gratuita, que es el BIM Private Network. Este componente está hecho en base a OpenVPN y lo que nos permite es extender la red de nuestras oficinas y conectarlas a una red similar a la nuestra o a una red que tengamos prevista para backup en Azure, sin necesidad, digamos, de extender nuestra red y conectarla a una red que configuremos con las funciones de red privada de Azure. La copia a la nube de con Cloud Gateway lo que consiste es en que a través de un servicio basado en proveedor, en el que se añaden componentes de la arquitectura de BIM, pues nuestras copias de seguridad se hacen de forma cifrada directamente a repositorios en la nube o se hacen de forma local y después a la nube se copia una réplica de esas copias. La configuración más completa usando Cloud Gateway sería esta, la vista. Tendríamos por un lado lo que serían las copias que se guardan en los tenants, pero con el objetivo de poder levantar en ese proveedor de servicio, en caso de necesidad, las máquinas virtuales de las que hemos hecho copia en infraestructura propia del proveedor. Este sería el entorno más complejo que se podría alcanzar. Bueno, pasamos a hacer una comparativa. Primero vamos a ver por encima los precios y las opciones que tenemos. Altaro se puede usar de forma gratuita y con funcionalidad limitada para hasta 2 máquinas por hipervisor. Bien, ahí lo que vamos a hacer es un backup básico, planificado y restauración básica. Si pasamos a la opción estándar, tenemos una limitación de 5 máquinas por hipervisor. Añade las opciones de la versión gratuita más la posibilidad de sacar backups offsite, cifrado de los backups, restauración a nivel de ficheros, restaurar a otro hipervisor distinto y ya tendríamos el soporte prioritario y más opciones. La ilimitada ya nos permite copias de las máquinas virtuales que tengamos, de todas. Esta opción incluye una mejora en la deduplicación, incluye también arrancar una máquina virtual a partir de su backup de forma instantánea, es decir, sin restaurarla, similar a lo que hacemos también con Akivo y con BIM. Permite ya integración con infraestructura vSphere, o sea, con Virtual Center y con clústeres de Hyper-V, y también incluye la recuperación de change a nivel de elementos de buzones. La ilimitada Plus lo que nos incorpora es la posibilidad de hacer backup a un almacenamiento en Azure y el uso de la consola CMC en Cloud que nos proporciona Altaro. Hay otra opción que es basada en Service Provider, en la que se pagaría por máquina virtual y esto ya depende de cómo se articula el producto, porque por un lado puede llevar un precio por máquina virtual en cuanto a licencia y después ya sería pues un volumen por lo que ocupa el backup de la máquina o por los periodos de retención, etcétera. Como podéis ver, los precios son muy contenidos si tenéis en cuenta que esto es por host y las renovaciones anuales serían pues un 25% de este precio. En Akivo tenemos licencias profesional y enterprise, pero después disponemos de una versión essentials de dichas licencias, de la profesional y de la enterprise, en la que podemos disponer o llegar a licenciar hasta 6 sockets. Periódicamente tienen también una promoción básica, en este caso pues termina a final de año y se puede comprar hasta para 4 sockets, que está más limitada, como veis, en funcionalidad, pero simplemente pues lo que nos va a permitir es hacer backup y recuperación y compresión y deduplicación de máquinas virtuales. Esta pues son 84 € por socket.
y aproximadamente, si no recuerdo mal, un 30% las renovaciones. La profesional ya casi incluye todas las características. Lo que nos faltaría pues sería el tablero, o sea, la recuperación, el Site Recovery, que sería orientado a Disaster Recovery, el tablero de calendario, que es una vista como de calendario de conjunto de todos los backups, la búsqueda global, que no es de ficheros, digamos, como en Bin, sino de los elementos que tenemos configurados en Nakivo para buscar pues, tareas, máquinas, etcétera. La integración y uso de los APIs, integración con directorio activo para establecer credenciales para personas, digamos, provenientes del directorio en vez de definir usuarios, y la opción de multitenants o autoservicio, que sería engancharlas o a un proveedor de servicio o montar yo dentro de mi propia empresa pues un esquema jerárquico por departamentos, por ejemplo. Como veis, las opciones hasta 6 sockets también son muy competitivos, pues que estaríamos en torno a los 330 euros para un servidor con 2 sockets o 500 euros para un servidor con 2 sockets en la Enterprise. Y las opciones profesional y empresariales por encima de este número de sockets, pues el precio también es muy, muy contenido. 330 euros por socket y 510 euros por socket. Para BIM, el licenciamiento se complica. Vamos, se complica porque hay muchas más opciones y no siempre está claro qué es lo que necesito, ¿no? Por un lado tendríamos lo que es BIM Backup and Recovery estándar. Se puede licenciar de forma perpetua por suscripción. Aquí he puesto los precios para 2 sockets, un poco para comparar y además porque hay packs de 2 sockets, la compra de las licencias ahora mismo, y yo creo que puede que en algún momento dado incluso ya limiten a que hay que comprar de 2 en 2 sockets. Entonces, el precio serían 1.305 euros para la estándar, 2.600 para la Enterprise y 3.900 para la Enterprise Plus. Os recuerdo que la diferencia entre estas dos es sobre todo pues hacer muchas más cosas integrando con la funcionalidad de las cabinas, optimizaciones, integraciones, opciones de recuperación extra en Cloud, Disaster Recovery, Virtual Labs, etcétera. Pero para hacer copias de seguridad normales, pues nos moveríamos entre estas dos. Ahora, las suscripciones, la opción de comprar en base a suscripción, cambiamos y ya no lo hacemos por socket, sino por el número de máquinas virtuales de las que queremos hacer backup. Hay una restricción y es que hay que comprar con pedidos mínimos de 10 máquinas virtuales. Entonces, el precio de 10 máquinas pues sería este para el estándar, este para el Enterprise y este para el Enterprise Plus. Y esto es un precio anual. El precio no es exacto, varía un poco según tengamos acuerdos de suscripción a varios años y con pago todo de una vez o con pago fraccionado anual. El precio oscila según lo que elijamos. BIM Backup Essentials es como el BIM Backup and Recovery, pero incluye funciones de otro producto, del BIM One, y está limitado a 6 sockets. Entonces el precio es más barato, tiene más funcionalidad, pero es para un entorno de pequeña, mediana empresa. Pero bueno, en España la verdad es que casi todas las empresas están cubiertas por esta opción. Y igualmente, pues tenemos también la opción por máquina virtual y con la limitación de 10 máquinas. Otras opciones de BIM pues son los agentes para servidor, que serían pues entre 121 y 130 euros al año según la opción de pago, lo mismo, según los años que cogemos y según si pagamos todo de golpe o pagamos de forma anual. No hay compra mínima. Esta sería la de los agentes, pero en este caso si tenemos que hacer una compra mínima de 5 licencias por pedido, este sería el coste aproximado de la licencia del backup de Office 365 por usuario, y estas serían los costes orientativos de la opción de Cloud Connect si tenemos licencias perpetuas. Si tuviéramos licencias por suscripción, entonces, o licencias por suscripción con un service provider que nos diera
que nos gestionara el backup, entonces este coste sería cero. Iría incluido en el servicio. Comparar, a ver, disculpadme, dile, a ver, ya han cortado, era una llamada que me entraba. Comparar exhaustivamente las tres soluciones llevaría mucho tiempo, sobre todo por la cantidad de funcionalidad que podríamos sacar en Bing y cómo digamos, cómo la detallan. Pero podríamos resumir para una comparativa rápida que VMware y Hyper-V está soportado en los tres, que Amazon no está soportado en Altaro y en Bing sí, pero con la opción de usar agente, con lo cual Nakivo sería en este caso el que mejor se integraría para un backup en Amazon o un backup en una infraestructura que tuviéramos híbrida de Amazon y uno de los otros dos. En Microsoft Azure solo podríamos usar Bing para hacer backup de máquinas de Azure y sería con el agente de Bing. Todos tienen de duplicación, compresión y optimización One. Altaro es multitenant a través de su consola en la nube. Nakivo es multitenant, pero hay que montar una infraestructura o contratarla con un service provider. Digamos que la consola hay que montar el director y de él enganchar todos los transporters de los clientes. Y en Bing es multitenant a través de usar el Cloud Connector, o sea, de hacer backups y que nos creen un tenant en el lado del service provider al que conectamos nuestro servidor de backup, o si todo es en modo de servicio, desde ese tenant en el service provider configuraremos y desplegaremos los backups en nuestra infraestructura. En cuanto a licencia, pues Altaro se licencia por hipervisor, Nakivo por socket y Bing por socket o por máquina virtual. En cuanto a integración con SAN, pues Altaro no tiene integración con SAN hoy por hoy. Nakivo tiene integración con algunas soluciones concretas de SAN y Bing pues sí tiene un soporte más generalizado, pues NetApp, Dell, EMC, HP, etcétera. En cuanto a backup coherente, pues todo lo integran. Cada uno tiene sus matices y sus requisitos de cómo configurarlo. En el fondo, todos acaban apoyándose de una manera u otra en la integración VSS con Microsoft o con las VMware Tools en el caso de VMware. Recuperación instantánea de máquina virtual, todos disponen de ellas, cada uno con sus matices o con más o menos diversidad de opciones. Recuperación de objetos de directorio activo, Altaro no tiene, y Nakivo y Bing sí. Recuperación de elementos de Change Server, pues lo mismo, no podemos hacerla con Altaro, pero sí con Nakivo y con Bing. Recuperación de base de datos de SQL Server. Bueno, ahora me ha entrado la duda. Creo que sí, que con Altaro también podía hacer la de Change Server, de correo electrónico. Está mal esto. Recuperación de base de datos de SQL Server, no puedo hacerla con Altaro, pero sí con Nakivo y con Bing. Así como resumen, pues las ventajas así diferenciales en Altaro pues serían la rápida instalación y puesta en marcha, que realmente es, como pone ahí, el soporte inmediato integrado en la consola de backup. Yo es al primero que le he visto, al primer fabricante que he visto sacar esta opción. Nakivo también la tiene ya. Los costes de licencia, el disponer de una consola en la nube y la rápida evolución que tiene el producto. El producto se le está añadiendo funcionalidad a toda pastilla. Esto también lo que quiere decir es que pasará como con Bing. Bing, según añadió funcionalidad, pues el precio subió del orden de 10 o 15% de precio anual. Y Bing, según se acerque a los otros, pues supongo que también subirá de precio. Nakivo también tiene un despliegue muy rápido, ya sea como dispositivo virtualizado, instalándolo en Windows o Linux. Está muy bien esta opción porque no requerimos instalarlo en una máquina Windows que tengamos ni licenciar una máquina Windows para disponer de la plataforma de backup.
También podemos instalarlo sobre NAS, que es una opción muy interesante. Disponemos de la recuperación granular de ficheros, correo, SQL Server y directorio activo. Podemos hacer backup del entorno Amazon directamente. Replicación de las máquinas virtuales, la opción de Disaster Recovery con pruebas periódicas, activación y automatización. Y soporte también ahora en línea integrado en la consola de backup. Las ventajas de Veeam es que es un producto sólido y con una larga trayectoria y que ya cubre casi todo. Es una solución completa para entornos virtuales, físicos e hiperescalares. Soporta la replicación de backup a nivel de backup y a nivel de máquina virtual. Permite la recuperación granular aportando pues, la opción de Oracle, incluso lo que ellos llaman la universal, que significa pues, desplegar una copia de la máquina virtual simplemente para permitirte explorar y recuperar pues, ficheros o lo que quieras, ¿no? Permite el uso de copia en cinta o robots de cinta, restauración más compleja de Asambos, que sería pues, los Virtual Labs, entre otras opciones, automatización de la recuperación de desastres, restauración integrada hacia Azure y restauración sobre equipos físicos con el Bare Metal Recovery. Y bueno, y eso sería todo. Estupendo, Juanjo. Y con esto, lo dicho, podéis estar atentos a todas las novedades de Exevi, tanto en las redes sociales como en www.exevi.com. Muchísimas gracias y que paséis un gran día.